Shalom, me da mucho gusto recibirlos desde el espacio de la Universidad Hebraica de México. Hoy estamos en la ciudad de Praga, en el marco de los viajes de cultura judía que realizamos a diversos lugares del mundo. En este caso, el viaje se inició en las tres capitales imperiales de Europa Central, que son Praga, Viena y Budapest, un viaje fascinante en el que además de conocer y aprender acerca de la historia de estas ciudades de por sí únicas en su belleza, en su rico acervo arquitectónico, cultural, educativo e intelectual, tienen también una gran riqueza judía, una cultura que hoy en día está residual, porque lamentablemente con la Shoah, gran parte de la vida judía en Praga, Viena, Budapest y todos estos países fueron destruidas o la gente se escapó para salvar su vida. Pero hoy vamos a hablar de un tema que creo que es fascinante y más viéndolo estando en el lugar, y con fragmentos del lugar que estamos, vamos a hablar de la Praga mágica, una ciudad realmente mágica, y vamos a hablar de tres elementos que configuran este universo tan especial. Me refiero a el emperador Rodolfo II, la famosa historia del golem y el misticismo judío. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que la ciudad de Praga? Praga en el siglo XVI fue tal vez uno de los grandes centros culturales de Europa. Era una etapa fascinante, enigmática, con una gran efervescencia cultural, religiosa, y eso le valió el nombre de la ciudad mágica. Esto se consolidó particularmente bajo el reinado del emperador Rodolfo II de los Habsburgo, quien fue el único que trasladó la corte de Viena a Praga y convirtió la ciudad en un verdadero imán para alquimistas, astrólogos, científicos, artistas, místicos y herejes. Hay que contextualizar un poco lo que significa Bohemia, como se llamaba esta zona, y Moravia, dos regiones muy ricas de cultura, donde hasta el siglo XIV tuvieron dinastías locales y posteriormente tuvieron dinastías de otros reyes o emperadores de Hungría, de Polonia o de, como va a ser del Imperio Austrohúngaro, que van a ser los que dominan. No hay que olvidar tampoco que aquí en Praga tuvo lugar uno de los primeros movimientos de crítica a la Iglesia Católica, uno de los primeros movimientos protestantes, en la figura de Jan Hus, quien creó a los husitas, los seguidores de este sacerdote católico que formuló casi dos generaciones antes que Lutero y después Calvino, críticas a las desviaciones, en su opinión, y corrupciones de la Iglesia Católica. Entonces, Praga es un lugar que ya venía con mucha efervescencia intelectual, cultural, desde hacía mucho tiempo. Era un lugar donde existía una comunidad judía desde también la Edad Media particularmente importante. Y acá vamos a ver la conjunción de un ambiente intelectual con una fascinación por las ciencias ocultas y manifiestas, una concentración de sabios de distintos lugares del mundo atraídos por la corte de Rodolfo II, una comunidad judía que tiene grandes figuras, como algunas de las que vamos a hablar, y todo eso va a configurar y va a, de alguna forma, terminar en la figura tan especial del golem que vamos a hablar ahora. Rodolfo II fue el sucesor de Maximiliano II y de María de Austria y Portugal, la hija de nada menos Carlos V. Era una figura muy peculiar, no era un político que buscaba guerras, que buscaba conquistas, era una persona excéntrica, más de carácter enfermizo. Residió en el castillo de Praga desde 1583 hasta su muerte en 1612. Era
digamos, podríamos llamar hoy a alguien con una personalidad o con un trastorno bipolar, ¿no? Que pasaba de la euforia a la apatía, a la melancolía. Le interesaba muchísimo los temas que tenían que ver como la alquimia, que en ese momento era considerada una ciencia que integraba muchos saberes. Los alquimistas buscaban básicamente dos grandes cosas: encontrar el secreto del elixir de la inmortalidad y transformar los materiales y minerales simples en oro. Y no era solo el valor económico, sino era la experiencia de transformación que estos procesos conllevaban, ¿no? Él se educó junto a su tío, nada menos que Rey Felipe II, que todos conocemos de España, ¿no? Era alguien que hablaba español, alemán, que después va a aprender acá parte de la lengua local y obviamente el latín como la lengua culta, ¿no? Entonces, Rodolfo II fue una figura importante, fue un mecenas de las artes. Él, en lugar de gastar dinero en batallas, en caballos, en castillos, acogió a pintores de primer nivel, grabadores. eh, También las ciencias le interesaba, particularmente ciencias como la botánica, de grandes colecciones de plantas, de animales, de piedras, astronomía y especulativas, estas ciencias que eran consideradas también ciencias como la alquimia, la astrología o la magia. Y ahí estuvieron matemáticos imperiales, nada menos que uno de los más grandes científicos de la época, el gran astrónomo Tycho Brahe, que en un castillo cerca de Praga instaló un observatorio que un gran rabino y sabio judío, David Gans, describe, que fue a pasar unos días ahí, y describe la maravilla que es estar viendo las estrellas con grandes sabios en esta corte, con todo el apoyo que daba el emperador Rodolfo para que estos científicos se pudieran dedicar a la investigación. Y, por supuesto, tuvo también a la figura de Johannes Kepler, uno de los más grandes también astrónomos, quien calculó matemáticamente la órbita de los cuerpos celestes. Entonces, la época de Rodolfo II, al que lo llamaban a veces el emperador alquimista por su obsesión por estos temas ocultos, él venía de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Esta gran estructura de poder que se ve como sucesores del Imperio Romano, una figura clave de la Casa de Habsburgo, que después también van a gobernar España como parte de sus gobiernos, etcétera. Después finalmente pierden eso, pero van a quedar a cargo del Imperio Austrohúngaro. Y el traslado fue el único que va a trasladar la corte de la ciudad de Viena a Praga. Él estaba obsesionado, como dijimos, por los temas de ocultismo. Buscaba los secretos de la naturaleza, los secretos de lo divino. Era también coleccionista de todo tipo de artes y objetos extraños, de la ciencia también de la época, como mencionaba, figuras como Johannes Kepler, Tycho Brahe, de origen danés, pero uno de los más grandes astrónomos de la época. Y acá vemos que había una tensión entre el poder político y el retiro introspectivo, es decir, era alguien que era más afín a ser una figura que se dedicaba con una sensibilidad artística, científica, que a ser un político, un guerrero, como era el perfil de los reyes, ¿no? Esta figura de lo melancólico, una figura típica, como aparece, por ejemplo, en grabados de Durero en otros lados. Ahora, acá vemos un retrato de él, de que se nota la mandíbula de los Habsburgo, pero una figura, como dijimos, que no era el gobernante habitual, era un hombre obsesionado por estos temas tan importantes para él como el conocimiento oculto, las estructuras del universo, las órbitas y el impacto de los planetas, de las estrellas, las constelaciones, como de la estructura de la materia y del ser humano. Ahora, la alquimia era considerada una protociencia que quería buscar esa famosa piedra filosofal que también producía no solo un cambio externo, sino también de la persona, del alquimista en ese proceso, ¿no? En el castillo de Praga había muchos tipos de salones con gente que hacía experimentos y búsquedas, tal es así que algunos denominaban
a este lugar la Nueva Alejandría, hablando de la famosa Biblioteca de Alejandría, que en la época de los Ptolomeos, algunos siglos antes de la era común, fue también un gran centro de la sabiduría del mundo antiguo. Él era coleccionista de todo tipo de cuestiones, piedras mágicas, reliquias, talismanes. De vuelta, él quería controlar tanto las fuerzas que operaban y en esa época las fronteras entre ciencia, especulaciones místicas y de otro tipo estaban bastante difuminadas, no eran una división tajante entre unas y otras. Él buscaba encontrar el control sobre todas las fuerzas invisibles que mueven el mundo, desde la fuerza de la gravedad, aunque todavía no estaba conceptualizada, pero todas las fuerzas de los planetas, de los mares, de los magnetismos, de todo lo que incide en la naturaleza. Era una época y estaba obsesionado y tenía de vuelta a muchos de los sabios más importantes en estas áreas. Eh, Esta fue una época también de cruce de culturas y tensiones religiosas, como mencionamos anteriormente. En el siglo XVI fue una época de tensiones particularmente entre católicos y protestantes, ¿no? Es decir, hubo guerras, hubo represión, Jan Hus fue quemado por la iglesia por sus herejías y después esto dio lugar a rebeliones de los husitas y después de otros grupos que van a tomar de aquí una crítica a una serie de estructuras, tanto políticas como teológicas y prácticas de la iglesia. Y Praga era un lugar que estaba en el centro de estos procesos. También tiene una comunidad judía muy importante, con instituciones, con comunidades que tenían un grado de autonomía y de desarrollo, y también, como dijimos, todos los conflictos y las guerras de religiones que después estallarían más adelante, iban a transformar el mapa de Europa, particularmente la guerra de los 30 años y otros conflictos que alteraron y que de alguna forma dañaron el papel de la iglesia o las iglesias como un marco de unión y de paz, generando todo lo contrario, violencia, guerras, intolerancias. Pero esta es una época muy peculiar y la comunidad judía se encuentra en este contexto, ¿no? Como tal, de conflictos, no estando, por supuesto, con ninguno de estos bandos. Los judíos en Praga vivían básicamente, Praga en un momento eran varias ciudades, había zonas, era una de las más grandes concentraciones urbanas de Europa, eh, desde el siglo XIII, junto con Córdoba, eran las dos de los más grandes centros urbanos en Europa, cuando Londres y París eran nada comparativamente. Y dentro de Praga, el lugar céntrico era la zona llamada Józefov, que hasta el día de hoy es una zona muy trendy, hoy en día muy con negocios de tiendas de lujo, donde están las sinagogas, donde hay restaurantes, bares y otros lugares. Como en otros lugares, lo mismo pasa en parte en Cracovia, en la zona judía de Cracovia. O sea, había una comunidad realmente importante que desarrolló una serie de organizaciones con diversas sinagogas muy bellas que hasta el día de hoy han quedado, como la española, como otras sinagogas, la famosa sinagoga Altneuland, la vieja nueva sinagoga, que es la sinagoga más antigua en uso ininterrumpido en Europa, que tiene por lo menos 750 años casi, y existe en Praga hasta el día de hoy. Digo, la más antigua que se usa porque hay otras más antiguas, pero que quedan como museos o como restos. En cambio, esta sinagoga se siguió usando todo el tiempo, salvo el interludio nazi, como tal, cuando ocupan lo que era Bohemia en 1938. Entonces, pero antes de esta época, cuando hablamos del siglo XVI, aparece una gran figura intelectual, espiritual y un líder que fue llamado el Maharal de Praga. Moreno Arrab Lev, esa es la sigla, ¿no? Moreno Arrab Lev, Rabiuda Lev de Betzalel, Ben Betzalel de Praga, ¿no? No sabemos exactamente cuándo nace, pero pensamos que entre 1525 y muere en 1609. Este hombre fue un hombre increíblemente sabio, que
no solo se ocupaba de temas de comentarios bíblicos, comentarios al comentario de Rashi, obras de carácter místico, era un rabino, un filósofo, un cabalista. Él tenía la capacidad de poder tomar elementos y dialogar tanto con la tradición racionalista judía, cuyo prototipo es la figura de Maimónides, y también con la tradición mística de Zohar. Se plantea que supuestamente él tuvo contacto con Rodolfo II y sería coherente dentro de ese marco esa conexión con Rodolfo II que le dio autonomía a la comunidad. Y lo que hay que entender es que en la época de los Habsburgo la situación fue relativamente tolerante, con épocas de conflictos y tensiones, como aparecían en otras zonas de Europa también, acusaciones de crímenes rituales. Después, más adelante, se va a implantar el modelo que viene de Italia, de una zona cerrada para la comunidad, los guetos, etcétera, y algunas otras situaciones. Pero dentro de todo, la situación mejoró con respecto a algunos de los gobernantes anteriores. Y los judíos vivían, de vuelta, en estructuras autónomas con respaldo y jurídico como político de las autoridades, pero al mismo tiempo siguen siendo precarias la situación. Y esto va a tener que ver con la historia que vamos a contar, que es una de las leyendas más fascinantes del judaísmo de Europa Central, que es la leyenda del Golem. Acá vemos esta sinagoga, la Alt-Neuland sinagoga. Esta sinagoga, como ven, tiene un carácter bien antiguo, medieval, gótico. Es una de las sinagogas más antiguas, como dije, que se usa en forma ininterrumpida hasta nuestros días. Hoy en día sigue funcionando. Y arriba está el altillo, que tiene una serie de leyendas urbanas muy importantes, porque ahí están, según se dice, ahí fueron guardados los restos de esta criatura milagrosa llamado el Golem, que ahora vamos a decir de quién es. Y como ven, está situado en una zona donde hay varias sinagogas y hoy en día, como dije, un distrito elegante de la ciudad vieja de Praga. La figura del Maharal, eh, la Avilev de Praga, está asociada a la leyenda del Golem. Si bien dicen los historiadores como Gershon Scholem, por ejemplo, la historia es anterior y está conectada con Alemania, se empieza a desarrollar más tardíamente en distintas crónicas, después del siglo XVI, XVIII, XIX, aparecen las leyendas acerca del Golem atribuidas a la figura del Maral de Praga. Y la idea es que en un momento de crisis, de incertidumbre, de peligro, este gran sabio, con un gran conocimiento místico de los nombres secretos de Dios, va a crear a una figura de barro, va a amasar una especie de robot y lo va a convertir en una especie de Superman que va a proteger a la comunidad judía de Praga de sus enemigos. Para hacerlo, usó fórmulas cabalísticas del nombre inefable de Dios. Esto es interesante porque el origen de estas ideas proviene de una de las obras más enigmáticas, más misteriosas de la mística judía temprana, que se llama el Sefer Yetzirah, el libro de la formación. En este libro se plantea que Dios creó el universo con 32 senderos mágicos. Esos senderos se componen de las 10 sefirot y de las 22 letras del alfabeto hebreo. Y con esas combinaciones Dios creó el universo. Y un poco la idea del libro es que si tú practicas y entiendes la lógica de estas combinaciones que utilizó el creador, tú también podrías de alguna forma reproducir esa capacidad creativa. Y como una vez escuché a un gran escritor hablar del tema, queda claro que a los escritores los fascina esta obra, el Sefer Yetzirah, una obra que no se sabe si es desde el siglo II al siglo V de nuestra era, escrita en un hebreo estilo mishnaico. En el Sefer Yetzirah se habla de esta idea de la creación a través del lenguaje, cosa que cualquier escritor sabe que ese es su métier, cómo crea universos a través del lenguaje. Y un poco la idea es que de alguna forma, el golem, bueno, acá hay varias ideas.
se volvió incontrolable, o sea, fue creado como una figura para proteger, un robot gigantesco, un superhombre que protegía, pero en algún momento nunca funcionó totalmente bien y al final se independiza del creador, del hacedor de él, y finalmente el rabino tiene que desintegrarlo, para evitar que se convierta en un peligro en lugar de una defensa. Para algunos tenía el nombre divino, el Shema, pero vamos a ver que era un poco diferente. ¿No? Acá hay una representación un poco más moderna, conectada con los videojuegos, pero estamos hablando de una criatura de barro con una cabeza más pequeña en proporción a lo normal que asustaba a los enemigos y se generó, como vamos a ver después, toda una literatura conectada con el golem, inspirada con el golem, hasta la propia figura de Frankenstein. Entonces vamos a ver, como dice acá este texto. O sea, el robot del rabino Lev fue hecho de arcilla y se le otorgó una especie de vida al ser infundido con un poder concentrado del rabino. Es decir, el rabino quiso reproducir la labor creadora de Dios y eso tiene riesgos. Pero ese poder humano es un reflejo imperfecto de la capacidad creadora de Dios. Entonces, el rabino, para que tenga cierta vida, le colocó, según algunas tradiciones, un papel con el nombre inefable, el tetragrama, en la boca para que tenga ese poder. Y mientras ese sello con el nombre divino, que es la esencia de la Torá según los cabalistas y es la base para que funcione el universo, el golem estaba vivo, aunque no era una forma de vida equivalente a la forma humana. Era una criatura que asustaba con su tamaño, con su fuerza, pero no era alguien plenamente dotado. Y una de las limitaciones era que no podía hablar. Y nosotros sabemos que el ser humano, como dice la literatura rabínica y posterior, es un ish medaber, es alguien que habla, y el lenguaje y la palabra son una de las expresiones más profundas de la capacidad humana. El golem podía obedecer órdenes, trabajaba, hacía tareas, pero no podía hablar. Respondía a ciertas órdenes, pero no más allá de eso, ¿no? Y según parece, según esta tradición, como lo relata Sholem, esto iba bastante bien. Más, el golem descansaba en Shabbat, era un robot judío, entonces Shabbat no tenía que hacer ninguna tarea y el rabino, dice, cuenta la historia, le retiraba el papel y quedaba inanimado por un día, quedaba como un enorme conglomerado de células de arcilla, o sea, una montaña de arcilla que estaba en el altillo de la sinagoga, según la tradición, ahí quedaba. Pero ¿qué pasó? Una tarde del viernes, cuenta la historia, de vuelta hay varias versiones de este relato, esta leyenda, el rabino Lev se olvidó de quitar el nombre divino y fue a la sinagoga para, que vimos antes, a rezar, a dirigir el servicio. Pero apenas terminó el día, iba a venir el Shabbat, cuando el golem empezó a agitarse, creció más de tamaño y empezó a correr descontrolado, destruyendo, amenazaba con destruir el propio gueto por su tamaño, su fuerza y su falta de control. Y nadie sabía qué hacer, hasta que por eso el rabino, cuando se le dijeron en esa sinagoga, la vieja nueva sinagoga donde estaba rezando, el rabino salió corriendo, porque era una cuestión de vida o muerte, se enfrentó a su propia criatura, que se convirtió en una fuerza autónoma por sí mismo, y logró arrancarle el santo nombre de la boca del golem, quien cayó al suelo y se convirtió en una masa de arcilla inerte. Y ahí termina la historia. Hay variantes, como vamos a ver más adelante. Pero, ¿qué significa el golem? En primer lugar, tiene que ver con estas historias conectadas con el poder del lenguaje sagrado. Dios, según el texto de Génesis, creó por medio de la palabra. La palabra es una fuerza constructiva y destructiva, como lo sabemos por nuestra propia experiencia como seres humanos. Y este poder del lenguaje, ya lo como mencioné, aparece desde esta obra fascinante, enigmática, que se llama el Sefer Yetzirah. También tiene que ver en esta historia el temor al exceso del poder humano, es decir, hasta dónde la capacidad humana. Hoy en día lo aplicamos a la inteligencia artificial y a otras tecnologías. O sea, estamos creando futuros golem, figuras, fuerzas que, como en fantasía de Disney, estamos creando
como aprendices de magos, fuerzas que nos van a superar y que no vamos a poder controlar. El golem también es un símbolo del judío moderno, obediente, vigilado, controlado. O sea, tiene múltiples lecturas esta historia. Tiene que ver con un anhelo de los pueblos oprimidos de tener una figura poderosa. Y no es casualidad que el personaje de Superman fuera desarrollado por dos judíos norteamericanos con proveniencia de Europa que conocen la experiencia de la impotencia judía y la fantasía del poder que te ayuda a resolver los problemas y atacar a los malos y defender la justicia y el bien. Acá tenemos la tumba en el viejo cementerio de Praga, un lugar increíble en su energía, en su estética, donde hay diferentes estratos, muchos estratos de tumbas. Es el viejo cementerio de Praga que queda ahí mismo, en el centro de la ciudad. Está la tumba de Rabbi Yehuda Lev de Praga, Ben Betzalel de Praga. Pero como sabemos, esta historia no termina con Praga y con la muerte de el Maharal, como se lo llamaba. Esta idea de este mito, esta historia, tiene reverberaciones en la cultura contemporánea. Tenemos la famosa obra de Meirnik, El Golem, una especie de novela corta que habla del tema. Tenemos un poema que ahora vamos a analizar del gran escritor Jorge Luis Borges. Tenemos referencias en obras de Valle Singer, de Elie Wiesel, de Cynthia Oshik, distintos escritores. Hubo varias películas que en el cine expresionista alemán se hicieron. La figura del golem, es decir, era una criatura que fascinaba, porque acá tenemos una especie de parábola acerca de el ser humano intentando poner en marcha fuerzas que superen al ser humano. Ya lo dijo en su momento Gershom Scholem en un famoso artículo que se llama El Golem de Praga y el Golem de Rehovot, cuando en el Instituto Weizmann, que es uno de los grandes institutos de investigación en Israel, pusieron en marcha un reactor para para estudiar la estructura de la materia. Y Gershom Scholem, el gran estudioso de la Kabbalah, un filósofo, un pensador, el gran amigo de Walter Benjamin, reflexiona acerca de en qué medida no estamos nosotros con las tecnologías avanzadas creando monstruos que nos van a poder superar. Acá tenemos una edición en checo de esta novela de Gustav Meyrink, el golem, ¿no? Como tal, esta figura de una criatura humana sin rasgos definidos, parece de espalda, como tal. Y el golem también, como decía, anticipa debates contemporáneos, temas que tienen que ver con tecnología, bioética, inteligencia artificial, o sea, hasta dónde podemos intervenir temas de la vida, de la muerte, de las transformaciones genéticas, de alargar los tiempos de la vida, alargar situaciones. ¿Dónde está el límite del poder espiritual y científico? Estas son preguntas que no están resueltas hasta el día de hoy. Y hay serias preocupaciones. Pensadores como Yuval Harari y otros que plantean los riesgos que tienen las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación, y lo estamos viendo en los usos que puede tener algo tan maravilloso como la inteligencia artificial, que por un lado puede potenciar los poderes creativos, la solución de problemas tecnológicos, de medicinas nuevas, etcétera, pero también puede generar explosivos, destrucción, muerte. O sea, no es algo simple y todavía el debate acerca de los fines de estos temas no está agotado y por eso la figura del golem nos remite a estos interrogantes tan existenciales. Pero quiero ir terminando este tema para explicar que no es casualidad que el mito de Praga aparece atribuido a la figura del Maral de Praga. No importa si empezó 200 años antes en otro lugar. El mito se consolidó como la gran figura de Praga y también tiene que ver con el contexto de Rodolfo II, este emperador que interesado con procesos similares, fuerzas mágicas, fuerzas ocultas, alquimia, astronomía, astrología, todos los elementos que tienen que ver con la comprensión del universo. Entonces queda claro que no es casualidad que esta historia se consolida alrededor de la figura de
Lev de Praga, o el Maharal, como se lo llama, como dije, una sigla Moreno Arab Lev Mi Praga. Entonces, quiero sobre eso leer una interpretación que me parece fascinante, que hizo el escritor Jorge Luis Borges, que se llama El Golem, precisamente, y que cita y trae referencias de algunos de los temas que mencionamos. Y voy a empezar a leer el... Si, como afirma el griego en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Como ven, un bello poema. Y aquí está Platón en este diálogo en el que habla que la relación entre el nombre y la realidad, la conexión entre el lenguaje y realidad. De vuelta, la referencia al Sefer Yetzirah. O sea, en la palabra rosa está la rosa y todo el Nilo, uno de los ríos más grandes del mundo, eh, que hay una división, una discusión entre el Nilo y el Amazonas, cuál es el más largo, pero sin duda un río gigantesco que entra en la palabra Nilo. ¿Cuál es la relación entre la nominación de los objetos y el lenguaje? ¿No? Acá hay una pregunta filosófica, teológica, etc. Entonces dice Borges que todo está en el nombre y hecho de consonantes y vocales. Hay un terrible nombre que la esencia cifra de Dios y que la omnipotencia guarda en letras y sílabas cabales. Acá juega con el nombre divino, el nombre inefable, el tetragrama, las cuatro letras conectadas con el ser, con el verbo ser, que tiene una estructura diferente en hebreo que en español o en otras lenguas europeas. Dice, así como el nombre encierra algo de la esencia de la cosa, tal vez el nombre divino encierra parte de la esencia de Dios. Y sigue diciendo acá, Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La herrumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Esto es interesante, porque según una tradición judía antigua, la luz del primer día de la creación, que es anterior al sol y la luna, ¿de qué luz hablamos? Entonces los cabalistas dicen es la hora ganús, la luz oculta, la luz del conocimiento verdadero que Adán conoció, y acá Borges lo cita, que lo tuvo, pero la herrumbre del pecado, de vuelta, eso fuerte en la tradición cristiana, con el concepto de la caída, pero también los cabalistas le dan una dimensión cósmica a la expulsión del ser humano del paraíso, como que pierde esa capacidad, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. O sea, esa sabiduría del nombre divino y del secreto del poder creador de la palabra fue perdiéndose. Y sigue diciendo así, los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que un día el pueblo de Dios buscaba el nombre. Acá habla de los cabalistas que buscaban recuperar esa sabiduría oculta que ya supo Adán desde el primer día de la creación. No a la manera de quien busca el dato de la casuística, sino en el numen divino que resguarda el sumo nombre en el texto plural del Sefer Yetzirah. Fíjense, Borges cita no solo a Platón, sino al Sefer Yetzirah, ¿no? O sea, que no era una búsqueda teórica, era una búsqueda del santo nombre. Y acá ahora conecta con Praga. El rabí de Praga, según se cuenta, hizo el golem, ese mudo sirviente, que del desván recoge y ordena el sueño o limpia el templo, pero que no siente. Acá de vuelta conecta a Rabilev de Praga con el golem, esta criatura, él como un continuador de los místicos que dominan el nombre divino, el nombre oculto y tienen esa capacidad creadora. Y sigue el texto. Y el rabí, o sea, de vuelta, esta es una versión un poco abreviada, ¿no? Y el rabí lo miraba con ternura al golem y con un poco de temor, sabiendo que es hijo suyo y de la escritura y que ha sido también un instrumento. O sea, acá vemos que esta criatura imperfecta, recuerden que no habla, esta criatura imperfecta que creó Rabilev de Praga para defender a la comunidad, para proteger al pueblo en momentos de incertidumbre, no está totalmente como quería su hacedor, tiene limitaciones serias de todo tipo. Y así termina este poema de vuelta. En un lugar dice Borges, y esto lo relata Scholem en un docto lugar de su volumen. Es decir,
El propio Borges cita a Scholem y, entre paréntesis, en una de sus visitas a Jerusalén, yo lo escuché en vivo decir esto a Borges en Buenos Aires, dice que una de las tardes más maravillosas de su vida fue estando conversando con Gershom Scholem en Jerusalén acerca de la Cábala. Y él lo cita en este poema en otras estrofas, diciendo, y esto lo relata Scholem en un docto lugar de su volumen. Y ahora viene el cierre de Borges, que da su interpretación tan maravillosa. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Quizás esperaba que aquel otro día se animara y su voz le dijera yo existo. Es decir, así como el rabino Lev de Praga mira al golem con cierta tristeza por ser alguien imperfecto, limitado, que no es lo que él quiso que sea, lo que está diciendo Borges es tal vez Dios que nos creó a nosotros, nos ve como un golem, como una figura, una criatura para la cual Dios tenía sueños y expectativas que no hemos logrado cumplir. ¿No? Es maravilloso este juego como el rabino Lev ve al golem y le siente por un lado ternura y lástima por lo que el golem no es y no puede hacer. Y de alguna forma dice, ¿quién dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Es decir, ¿qué piensa Dios cuando nos ve a nosotros como tales? Entonces, eh, como pueden ver en esta breve presentación, Praga es la sede de numerosas leyendas y tradiciones judías y universales. Y no es casualidad que todo esto ocurre en la misma época de Rodolfo II, del esplendor científico, tanto de ciencias especulativas como de ciencias más, digamos, experimentales, como de los telescopios y las torres para observar los planetas y para mapear la luna y las estrellas y todo el firmamento y examinar la estructura de la materia con algo que anticipa la química y otras ciencias. O sea, no es casualidad, creo que en este clima barroco de esta ciudad, que por un lado está abigarrada de edificios, de torres, de grupos, de conflictos y tensiones religiosas entre católicos, husitas, otros grupos judíos de todo tipo, un centro comercial a través de los ríos, el río que atraviesa la ciudad, que era la fuente, así como el Danubio, el Moldava, o fuentes de comunicación que conectaban esta zona de Europa y permitían el comercio de todo tipo de mercaderías y de ideas también. En todo este contexto no es casualidad, una comunidad muy desarrollada, con maravillosas sinagogas pequeñas en términos de la realidad, son sinagogas más medievales o renacentistas, no son sinagogas del siglo XIX como la segunda más grande del mundo, que también visitaremos en Budapest y en otros lugares. Acá son sinagogas relativamente pequeñas, pero con mucha belleza, con un gran desarrollo. Y en esta ciudad mágica, como se la llama Praga, que tiene ese famoso reloj astronómico en el pleno centro, con distintas señales y símbolos que marcan el tiempo, las constelaciones, el sol, la luna y también, por supuesto, eh, la fe y su conexión con el tiempo, con los pecados y con la salvación. En todo este contexto, no es casualidad que la leyenda del golem, esta leyenda que nos contempla, que nos confronta con nuestras limitaciones como creadores de obras que a veces nos desbordan, obras que van más allá de nosotros, en todo este maravilloso contexto que estamos viendo en el marco de este viaje cultural que organiza la Universidad Hebraica. En este contexto, quería presentarles la historia siempre fascinante del Golem. Este anticipo de los superhéroes que al día de hoy dominan mucha de la imaginación de los niños y jóvenes, con figuras que pueden resolver los grandes temas y problemas del ser humano. Si les interesa profundizar estos temas,
los invitamos a acercarse a los distintos programas académicos y de extensión universitaria que desarrolla la Universidad Hebraica de México. Desde nuestra maestría en estudios judaicos, un programa amplio, sistemático, que se puede cursar totalmente en línea o en forma presencial, como que diversos cursos que exploran cada año distintos y que están abiertos no solo en el desarrollo del mundo judío, en la historia, en la filosofía, en las artes, de primera mano, en distintas la rica dimensiones cultural, y en este caso también la posibilidad de participar en los viajes culturales. Gracias por acompañarnos y saben que están bienvenidos en la Universidad Hebraica de México.